de esos gigantes, un invitado tenaz, un invitado de honor. Padre, cantante, sacerdote, actor, lector, este hombre hace de todo. Por favor, un fuerte aplauso para el padre Daniel. Muy bien. Padre, me salió un honor tenerlo acá. Sé que la vida de sacerdote o de padre conlleva mucho tiempo. Aparte, usted es profesor. Sí, Por lo que tengo entendido. Y en serio, muchísimas gracias por haberme aceptado esta entrevista para el canal y para que la gente lo conozca. Porque quizás aquí en la zona lo conozcan, pero bueno, ni tanto. Bueno, Bueno, mi nombre así como ya lo dijiste, Daniel, me dicen cariñosamente, muy familiar. Soy oriundo del estado de Yaracuy. ok. Y bueno, tengo como sacerdote 9 meses. O sea que usted está Sí. recién llegado. Como salesiano, próximamente cumpliré 10 años. Y entonces eso quiere decir que aproximadamente hace 12 años, 13 años inicié el canto de discernimiento. Así que un saludo a todas esas personas que nos ven y agradecido también por ser parte de esta experiencia que vamos a estar compartiendo. Padre, vamos a empezar desde su origen, su infancia, o sea, aquí todo, chismes, polémica, todo. ¿Cuándo nació? Ya dijo que venía Yaracuy. de Yaracuy. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo fue ese mundo en esa época? O sea, no sé si me entienden. En esa Sí, época claro. obviamente no es la misma época de actual, que ahora los jóvenes están detrás de un teléfono. ¿Cómo fue esa época para usted, esa infancia para usted? Bueno, yo viví una infancia aventurera, le llamaría yo. Siempre fue, bueno, creo que todavía, muy salido y hacía de todo. Me gustaba jugar, cualquier tipo de deporte, baile, canto, hice como un montón de cosas. Siempre sumergido también en la vida, en la dinámica de un pueblo, claro, que vengo de un pueblo, lo que ya eso significa. Era persona como muy el amigo de todos, okay, en mi comunidad, pero también en mi experiencia de educación. Siempre las viví con esa plenitud, enamorado. Creo que esa es una de las cosas que siempre me ha caracterizado, enamorado de las cosas que hago. Entonces, desde muy pequeño, claro, el tema religioso es como un plus porque no estaba, por mucho tiempo en mi vida no estaba como muy marcado más por descender de padres de otra religión, pero yo describo precisamente mi infancia como llena de muchas aventuras, buenas, no tan buenas, pero que sin duda me ayudaron ahorita a mi espíritu también aventurero que tengo ahí internamente. Usted dijo que padre de otra religión. Sí, bueno, yo nací, puedo decir, en la religión Testigo de Jehová. Mi papá, sobre todo, practicante, gran parte de mi familia paterna, practicante, Testigo de Jehová. Y bueno, y eso marcó, yo diría que 17 años, mis primeros 17 años de mi vida, hasta que, bueno, fui conociendo y experimentando otra forma de amar a Dios, porque no puedo decir que Dios está ausente, siempre ha estado, pero la forma cambió en la medida que conocí esta nueva. Para sus padres, ahorita están vivos, están. Sí, mis padres están vivos, están separados, pero sí, están vivos. Para ellos, cuando usted decidió impulsar a la religión católica, ¿no fue un conflicto familiar o no fue algo así? No sé si usted me entiende. Sí, correcto. Mira, en el momento que yo les dije, que primero se lo dije a mi mamá, okay, y a pesar de que mi mamá era de carácter fuerte, okay, yo se lo dije primero a ella. Okay. Ya para la época mis padres estaban separados, yo me mudo de Yaracuy a Valencia, y en ese año que duré en Valencia viviendo con mi abuela, empecé a asistir a los encuentros, pastoral juvenil, me bauticé porque no estaba bautizado, pero recuerdo que asistí a un encuentro donde uno daba como el primer paso, porque me dieron la respuesta y yo se lo comuniqué a mi mamá, y era cómico porque mi mamá me decía, te siento como extraño. Claro, tenía una cosa que decirle, que la tenía aquí, pero no encontraba, hasta que un día en el cuarto, sí, me la mamá,
voy a hacer esto, voy a entrar al aspirantado. Ella me dijo, bueno, dos cosas importantes, así como que no es que te voy a apoyar del todo, Claro. pero voy a respetar lo que tú decidas hacer. Y bueno, ella decía, tampoco quiero cargar una cruz de que tú en un futuro digan que no hiciste lo que quisiste por tu mamá. O sea, sea feliz y eso es realmente su camino. Entonces, desde el primer momento mi mamá lo aceptó, fui enviado, empiezo la experiencia sin el consentimiento de mi papá porque nunca le dije. Porque, de hecho, me mandan a Puerto La Cruz en esos primeros meses. Y mi papá estaba creyendo que yo estaba en Valencia, estudiando, viviendo con mi abuela, y resulta que estaba en Puerto La Cruz ya teniendo unos meses. Y fue cómico porque cuando regreso en diciembre de mis vacaciones, hablo con mi mamá, súper feliz, mi mamá me trajo para acá, una experiencia hermosa. Ella llega y me dice, bueno, si tú estás en ese camino, tú no puedes vivir engañando a tu papá. Tienes que ir de frente con la verdad y decirle lo que estás haciendo. Logro viajar a Yaracuy, me encuentro con mi papá y yo no le dije que estaba en un camino de discernimiento para saber si quería o no ser cura, no, nunca se lo dije, sino como estoy haciendo un voluntariado, un año de servicio donde ayudo a la gente y más porque estando en Puerto Rico me mandaron a La Guajira. Entonces en un colegio, entonces bueno, ahí estuve, entonces yo le vendí a mi papá la propuesta de que yo estaba haciendo era un voluntariado, un año de servicio. En medio de la incomprensión de lo que significaba esa propuesta que yo le estaba haciendo, me dijo, bueno, está bien, no pasa nada. Y yo terminé ese año. Pero cuando termino ese año, ya hago mi carta para empezar el proceso formativo. Y bueno, yo de nada tenía que, ya mi mamá sabía, fui otra vez con mi papá y le dije, claro, yo decía, yo no puedo decirle a mi papá que quiero ser cura, o sea, para mí era impensable y obviamente para él es mucho más impensable. Entonces dije, bueno, yo le voy a dar aquí al asunto. A ver qué tal. Sí, a ver qué tal. Entonces, porque bueno, yo estudié educación, mención, filosofía, mi primera experiencia. Entonces, yo le dije, bueno, mi papá siempre quiso que yo estudiara cosas que tuvieran que ver con no sé, investigación científica en cuanto a criminalística, criminología, todo ese tipo de cosas, ser parte del 6CPC, de la policía, todo ese campo. Aquí ese tipo de cosas es más o menos estudiar policía. O sea, Sí, estudiar sí, derecho. estudiar, exacto, escenas del crimen, todo ese tipo de cosas. Entonces mi papá siempre me perfiló como para eso. Entonces nada, cuando yo le planteé, yo le digo a él, mira, voy a empezar a estudiar en la universidad. Pero no le digo en qué universidad. No, ni en dónde ni nada. Yo iba como paso a paso para dejar todo Como un rompecabezas, Sí. como un rompecabezas. Ok, ¿qué vas a estudiar? Voy a estudiar en la universidad. Ah, qué bien. ¿En dónde? En los Teques. Yo digo, porque mi primera experiencia de formación fue en los Teques. En los Teques. En los Teques. ¿Y por qué allá? Bueno, porque allá la carrera que yo quiero estudiar. ¿Qué quieres estudiar? Educación. Y dice, ya va, pero educación la dan en todos lados, o sea, ¿por qué los Teques? No, porque es la mención que yo quiero estudiar, no es educación pura, sino que tiene una mención, en serio, sí. Ok, ¿y dónde te vas a quedar? Y yo, en una residencia. ¿Y quiénes tienen esa residencia? Bueno, son unos sacerdotes que tienen una residencia y nada, yo voy a estar viviendo ahí y tal. Sí, él ya empezaba a oler cosas extrañas y yo al final le dije, me preguntó, ¿y qué mención es lo que te quieres estudiar? Y yo, bueno, le voy a decir la mención porque mi papá no le conoce nada de ese mundo. Y yo le dije, voy a estudiar filosofía. Me dijo, ya va. Filosofía no es lo que estudian los que van a ser curas. Me lo dijo, y yo ahí ya se cayó todo lo que yo había armado y dije, bueno, sí, efectivamente, ahí le expliqué todo lo que quería empezar a hacer, por qué quería estudiar eso y nada. Hicimos la paz, mi papá siempre me vio como un rebelde, entonces, pero nada, nos llevamos muy bien, pero ese fue como el pie que se dio para poderle decir a él lo que yo estaba haciendo desde la verdad, efectivamente. ¿Usted en algún momento pensó, obviamente ya con todo, con sus padres y todo eso,
pero en algún momento pensó que alguno de los dos no lo iba a apoyar. Sí, totalmente. De hecho, cuando, bueno, yo no sé si a ti te pasa, cuando nos trazamos como cosas que lograr internamente en nuestra mente, nos va presentando panoramas. Como escenario, Ficticios, sí, ficticios, reales, pero mil y un panorama. Entre los tantos panoramas Era ese. que yo me presenté en ese momento respecto a lo que quería lograr con mis padres era que no iba a sentir el apoyo. Y yo decía, aunque no sienta el apoyo, yo me voy. Yo me voy. El dolor más grande que yo pensaba era que me dijeran, bueno, olvídate que tienes padre, olvídate que tienes madre. Eso era como que el temor más grande. Pues. Esa es una de las cosas que yo me planteé. El miedo a que me rechazaran, por llamarlo así, por haber optado algo totalmente distinto a lo que ellos me habían inculcado. Pero en su momento ese miedo, a medida que fui avanzando y que ellos se dieron cuenta de que realmente era algo que me llenaba, que me hacía feliz, Le gustaba. y que me transformaba mi vida y transformaba la de ellos, me dejaron quieto. Y los pasos que seguí dando, surgían otros temores, pero ya no el familiar. Sí, ya otra cosa, temas de cualidades, si soy bueno para, si tengo el don para, cosas que se presentan, pues. Pero ya el tema familiar, aunque en su momento lo pensé como lo estás planteando en la pregunta, poco a poco eso se fue suavizando. Sí, hasta ellos están más felices de que yo ahora esté aquí con todo lo que he hecho. Sí, y hago esa pregunta porque actualmente a mí me pasa bastante. O bueno, me pasaba, y ahorita es más como que más apoyo. Pero actualmente hay padres que quieren que los hijos hagan lo que ellos digan Sí. y los obligan a seguir ese camino. Por ejemplo, hay padres que dicen, no, no quiero que, un ejemplo, no quiero que sea futbolista, sino médico, un ejemplo. Bien, es chimbo porque motiva un al hijo. Correcto. Mira, yo que trabajo en un colegio y trabajo en este caso directamente con chamos que están próximos a terminar su etapa académica escolar, por llamarlo así, bachillerato. Y me ha tocado de cerca acompañar estas realidades de los muchachos que desean perfilarse para una cosa, pero renuncian a lo que quieren por lo que los padres digan. Y yo siempre pongo este ejemplo, me gusta, porque este ejemplo, mucha gente ya lo conoce porque me gusta decirlo cada vez que yo hablo de los proyectos, de las metas del futuro, de las cosas por lograr. Yo tengo una hermana que es abogada, y nada, ella tiene sus amigos, y una de sus amigas me empezó a seguir en Instagram, no hace mucho tiempo. Entonces cuando yo reviso su Instagram, sabes que aparece la información, ya ella abogada, ambas, ella en su perfil tenía esta información. Ojalá ella supiera que eso me ha servido para mí para hablar muchas veces. Ella decía, la que estudió Derecho, pero nunca quiso ser abogada. Y eso a mí me ha dejado una reflexión para la vida, o sea, y se lo transmito a los muchachos porque, claro, yo les puedo hablar bonito, pero la realidad familiar a veces supera sus propios deseos, sus propios, sí, incluso caprichos, si se quiere, sus propias metas. Entonces, desde ese ejemplo, es saber que yo he pensado que ella seguramente fue abogada, lo logró, pero no era su sueño, era el sueño de sus padres. Ahorita es una exitosa diseñadora de cosas, hace, creo que ropa íntima, salsito, ese tipo de cosas, y es exitosa, y no conforme que es exitosa, es feliz. Entonces yo decía, hay cosas que nosotros no podemos como dejar a la ligera, y es el tiempo. El tiempo que te inviertes para alcanzar lo que realmente deseas. Entonces, en definitiva, para los jóvenes, se convierte como en una lucha entre lo que nosotros queremos ser con lo que nuestros padres quieren que sea. Claro. Y eso ha sido tema para conversarlo, acompañar frustraciones de los propios muchachos, acompañar sus lágrimas, eso pues. Pero bueno, eso es también parte del camino y a veces la formación no es tanto para los muchachos y para los padres. O sea, que a veces no comprendemos. Yo entiendo que queremos que nuestros hijos sean felices dándoles todo el amor, pero también hay que dejar que nuestros muchachos sueñen, que logren lo que deseen hacer
y bueno, lo que uno desea como principiante o novato en temas de sueño es contar con el mínimo apoyo de tus seres más queridos. En este caso de papá y mamá. Cuando si tienes la puerta cerrada, eso genera más, porque es una lucha con lo que te quieres hacer, emocional, con lo que sí, quieres pero cumplir. internamente Ya hablamos de su infancia. Ahora vámonos con su adolescencia. ¿Cómo fue esa etapa de adolescencia? ¿Ya usted había descubierto que quería ser padre? eso llegó más tarde. O sea, mucho más adelante. Mucho más. Mi juventud tardía, 19 años. Ok. ¿Cómo fue esa adolescencia para usted? Bueno, ya venía con el espíritu aventurero. Mi adolescencia también fue muy tranquila, muy feliz. Me tocó experimentar constantemente los cambios de colegio. Estudié el primer año en un colegio, segundo año en otro colegio, tercer año en otro colegio, gracias a Dios me quedé. Entonces eso me permitió en su momento como tener una visión de muchas cosas a muy temprana edad, pues, a no aferrarme a quizás a amistades o a tantas personas, sino saber que el tiempo que tienes, disfrútalo con las personas que tienes. Por esa parte, no tenía claro en mi adolescencia todavía que quería estudiar, o sea, había como una mezcla de cosas, sentía que todo me gustaba o que había cosas que no me gustaban a la vez, entonces nunca tuve como desde esa adolescencia algo que hacer, que estudiar, pero creo que fue muy tranquila también. Usted dio cambio de colegio. ¿Usted en algún momento no le llegó a pegar ese cambio de colegio constante? Sí, de hecho porque, claro, mi primer año fue en un colegio ahí mismo en mi pueblo, me fue bastante bien, pero después me tuve que cambiar a un colegio en la capital. Eso sí significó para mí como un esfuerzo de pararme más temprano, de llegar más tarde a casa. Era como un agotamiento interno, pues, y lastimosamente tuve que dejarlo. Y terminé estudiando en el tercer colegio, un colegio que desde que estaba en primaria siempre quise estudiar. Aunque al principio me pegaron mucho esos cambios, porque cuando llegué a ese colegio ya había gente que se conocía desde el primer año y yo era el recién llegado. Eso siempre choca. El nuevo. El nuevo, literalmente, el nuevo. Pero claro, gracias a Dios en ese salón no era yo el único nuevo, éramos varios. A mi colegio Santa Lucía que nos contamos profundamente. Y bueno, a medida que fue avanzando el tiempo, ya esas complicaciones fueron instalando y yo ya estaba feliz. Sentía que ese era el lugar donde debía estar. En ese colegio, ¿qué travesuras hizo? ¿Qué locura hizo así que usted diga, esto estuvo mal? Ahorita usted lo piensa y diga, no, esto estuvo feo, esto no lo tuvo que haber hecho. Ay, Dios mío. ¿Qué travesuras pude haber hecho en el colegio? Porque que usted me diga, no, yo no hice No, ninguna. estoy claro. O sea, estoy tratando claro, yo siento, yo no sé si hay compañeros de clase que van a ver esto, ellos podrán comprobar si eso no. Nunca era autor material de cosas. Porque Siempre era un ejecutante o en su efecto espectador de lo que acontecía, pues. no era la mente. No era la mente, aunque sí, yo creo que no. Era como ver, porque en mi salón era gente terrible, o sea, yo era súper angelito. Era de esa gente que le pegaba chicle en los pupitres a los compañeros. Chinche. No yo, pero chinche, que te llenaban en aquel tiempo, existía todavía se escribía tiza en algún momento y con el borrador se los lanzaban, no sé, jugábamos esto a cualquier momento, eso por esa parte. Porque de hecho, cuando se jugaba todo el mundo, yo era el que quedaba aquí en el salón. Eso por eso te digo que no sé qué travesura podría haber hecho. No, nunca peleé, creo yo, así, fuertemente. Pero bueno, son cosas así sencillas. No fui el más inteligente porque no lo fui, no fui el más aplicado. Yo sentía que era el amigo de todos, el que todos conocía, el que no era el que dividía, sino que trataba de conciliar. El que llevaba bien con todos. Sí. El que quería la paz. Sí,
pero eso es una experiencia porque es como que tú sientes que eres de todo, pero la verdad no eres de nadie. Ok. Ese es como el sentimiento que yo tengo de mi colegio. Ok. Una amistad que usted tenga ahorita y que usted le escriba X favor. Ahora sí, por ejemplo, no sé, dinero, qué sé yo, de ese colegio. Usted diga, bueno, este me va a ayudar. Mira, tengo mi amiga del colegio, pero no llegamos a ese punto. Ok. De hecho, yo en las vacaciones pasadas tuve la oportunidad de ir hasta donde ella vivía para reencontrarnos después como de hace casi 7 años sin vernos. Y nos escribimos como cosas muy puntuales, nos comentamos los estados, pero de mi colegio ahorita no es que tengo mi relación, no sé si están viendo María, soy Mar, él es Marilyn, yo Ernie, ese grupito que siempre estuvo conmigo, pero ahorita no es que tenemos la mejor comunicación. De hecho, tenemos un grupo y al principio cuando crearon ese grupo todo el mundo activo, pero ya pueden pasar 2 años y epa, ¿este grupo? ¿Qué pasa? Sí, pero así de, tengo amistades, pero no al punto de que necesito que me prestes plata, no. No, es un ejemplo. No, claro, por eso te digo, no, en ese caso no he buscado ese apoyo, siempre como que más bien te ubica. Es como que ahorita, bueno, con los sacerdotes, o que saben el cambio que uno va haciendo, mira, ¿sabes que me pasó tal cosa? O reza por mí, o será que yo te voy a contar algo y me puedes ayudar. Eso sí lo tengo muy presente con ellos. ¿Qué materia o qué asignatura le costó a usted y cuál se le hizo más fácil? Porque siempre hay una. Sí, siempre me costaron las materias numéricas, matemática, física, incluso inglés me llegó a costar en ese momento. Siempre tenía como esas dificultades con él. Nunca llegué a aplazar ninguna materia, pero no era el de 20, o sea, era el de 11, era el de 12, era el que se alegraba por haber sacado un 11 en matemática y lo celebraba porque no sentía que no era lo mío, pues. Mis materias favoritas siempre, desde el primer año hasta 6º año, fue historia y geografía, ligado con un poco de castellano, Cultura. Sí, todo eso siempre me gustaba, siempre. Ahora a la parte donde, ¿cuándo usted descubrió? Obviamente ya estaba graduado y ya todo eso. ¿Cuándo usted descubrió que quería servir a Dios? Mira, cuando yo tuve la oportunidad de viajar a unas vacaciones de Yaracuy a Valencia, donde estaba mi abuela, a mí me invitaron a un plan vacacional. Tenía 14 años. Era un plan vacacional que ofrecía una iglesia. Y el plan vacacional se hacía dentro de la iglesia. Y yo no podía, mi mente no podía concebir que yo en esa semana me sentía tan feliz. Y me preguntaba cómo la gente puede reír, jugar, saltar en una iglesia, porque lo que yo vengo es todo formalito, es la corbatica, es que te sientes de tal forma, es que no hablas, que te quedas callado. Y aquí era otra cosa, era como que mi alma estaba sedienta de algo, y en ese momento lo encontré. Y lo que yo le dije a Dios en ese momento, 14 años, sin saber lo que le estaba diciendo, es que yo quiero vivir esto para siempre. Era mi palabra. Pues me sentía tan bien, quiero vivir esto para siempre. Y ahí empezó el camino en esa iglesia de una imagen de Don Bosco, quién es ese señor, me dieron su biografía, este señor fundó lo que se llama hoy en día el oratorio. Cuando yo leo esa biografía digo, yo quiero ser uno de ellos. Y ahí empieza todo el camino de discernimiento, pero ya desde ahí mi alma estaba como sedienta de algo. Y ahí ya su padre sabía cuánto era. Bueno, yo me bautizo, empiezo a tener vida de grupo de pastoral juvenil en Valencia, viviendo en Yaracuy. Yo me bautizo escondido de mis padres, claro, como ustedes saben, todavía no había entrado al seminario ni nada, me bautizo así escondido. Y bueno, empiezo a comprometerme, o ellos, los jóvenes de Valencia, empezaron como a comprometerme, a estar preocupados por mí, a llamarme, cómo te sientes, a incluirme en aquel momento no había grupo de WhatsApp, sino grupo de Facebook. Entonces, a mí me incluían si está en Valencia. Entonces yo le dije a mi mamá, bueno, cuando yo salga de bachillerato, yo me voy a vivir a Valencia, porque voy a cuidar a mi abuela vivía sola, quiero cuidar a Valencia. Me voy a vivir con mi abuela y allá voy a estudiar.
presenté para estudiar en la Universidad de Carabobo Ingeniería en Telecomunicaciones, más o menos allá me perfilaba, empecé a hacer cursos de criminalística por mi papá, empecé a estudiar un poquito de administración de impulsos, y ahí empecé a comprometerme de lleno, porque ya estaba viviendo en Valencia, con el oratorio. Entonces, desde ese preciso momento, ya ahí mi perspectiva de lo que significaba entregar la vida en un servicio como tal, se estaba volviendo un poco más claro. Entonces, puedo decir que la experiencia de esa capilla, del plan vacacional, me llamó la atención y yo dije, yo quiero dedicarme por completo. O sea que podríamos decir que su santo devoto sería Don Bosco. Total. No hay duda de ello, no hay duda de ello. Don Bosco para mí es eso, es mi padre, es mi amigo, es mi maestro, es mi inspiración, es mi modelo. Jesucristo, obviamente, pero quien me mostró eso a través de una lectura de su vida, pues fue eso, Don Bosco. Un acompañante. Porque cuando uno entra a una carrera, ya sea sacerdote, medicina, X carrera, se hace sacrificio, muchos se hacen sacrificio, pierdes tiempo con tus seres queridos, tu familia, por estar enfocado en sacar esa carrera. ¿Cómo fue eso para usted? Mira, efectivamente esta vida, más que una carrera, esta vida, implica muchos sacrificios y muchas renuncias. Que para eso tiene que existir efectivamente un llamado de Dios para que uno pueda decir si vale la pena, ¿sabes? Porque a veces te puede llegar la nostalgia de, yo en mi caso tengo 3 hermosas sobrinas y el perderme ser testigo de su crecimiento, eso a mí me duele muchísimo. Pero también digo, hay una causa mayor, es Dios quien me llama a esto y yo correspondo en ese sentimiento de que es una vida que exige mucho estudio, mucha lectura, mucho sacrificio y muchísimas renuncias. Eso es como para verlo de la óptica negativa si quieres. Pero este camino, cuando tú empiezas a ayudar a la gente, que descubre que aunque es una gracia que tú recibes, en lo particular, los beneficiados son tantos. Uno dice, wow, qué grande es Dios que me hace a mí renunciar de tantas cosas, pero me concede 1.000.000 de otros donde también puedo sentirme pleno. Entonces te digo, es una vida, repito, complicada, porque el esfuerzo que hay que colocar a veces sobrehumano, pero vale la pena. Son 12 años, de 12 años de formación. Oye, me ganó. En la carrera, ¿qué materia ven? ¿Qué materia se ve para formarse? Sí, en mi caso, estudiamos 2 carreras, por darle el nombre así, filosofía y teología. La filosofía para nosotros, pues en mi caso duró 4 años, educación, mención, filosofía, puesto que el carisma donde estoy inmerso está dedicado precisamente a la educación. Entonces, claro, la pedagogía para nosotros, es decir, como la forma como se educa, es para nosotros indispensable. Por eso estudiamos educación y como para ir afianzando nuestro tema del conocimiento, del saber, del preguntar, de la lógica, estudiamos filosofía. O sea, ahí vemos la historia de la filosofía en sus 4 renglones: antigua, medieval, moderna y contemporánea. Vemos antropología, vemos sociología, las propias materias pedagógicas, evaluación, todas esas materias así filosóficas, metafísica 1, 2, 3, 4, historia de la cultura, eso. Y luego vienes a estudiar teología, que es precisamente lo que te acredita como el estudio que haces de la Sagrada Escritura, de la historia de Dios en la humanidad, en el hombre. Entonces, bueno, ahí en teología estudiamos la Biblia en toda su parte, que si Pentateuco, que si los profetas, que si la historia del pueblo de Israel, los evangelios, Hechos y Pablo, todas sus cartas paulinas, el Apocalipsis. Entonces, durante todos los 4 años se desglosa la Sagrada Escritura, aparte de las materias que son propiamente sacramentales. Los 7 sacramentos, entonces vemos esa materia que es el bautismo, comunión, confirmación, todas para todo el conocimiento. O sea que los 7 sacramentos
que conocemos se dividen también en materias. Por lo que te entiendo. Nosotros la vemos como especie de materias para conocer la profundidad de sacramento, su materia, su forma, el sujeto, las dimensiones bíblicas, las dimensiones antropológicas de cada sacramento, o sea, en la profundidad, o sea, porque para nosotros, quizás para muchos puede ser un sacramento más requisito. Para nosotros que hacemos la expresión y las personas de fe, sabemos que en cada sacramento está la presencia trinitaria, pues. Entonces no es cualquier cosa, es Dios mismo que se manifiesta al hombre que accede a eso también. Entonces para eso hay que conocerlo bien, de dónde proviene, cuál es su fuente, por qué se establece como sacramento. Eso se estudia. Para usted, en lo personal, supongo que ha leído la Biblia muchísimo. Bueno, en partes. Y bueno, toca leerla cuando vamos a misa, tocamos leerla. ¿Cuál es para usted por decirlo así, el pedazo, el salmo que más le gusta de la Biblia? Bueno, el salmo que más me gusta es el 138, porque habla de que el Señor te conoce totalmente. Tú me conoces cuando me siento, cuando me levanto, conoces todo, incluso todos los pelos de mi cabello, si me acuesto, si me levanto, dónde quedas tú, a dónde iré lejos de tu aliento, a dónde escaparé de tu mirada. O sea, un salmo que nos hace mostrar a nosotros que Dios nos conoce tal cual somos. Eso a mí, ese salmo, me ha acompañado también en mi posición. De salmo es. Y obviamente todos los salmos son importantes. Sí, correcto. Pero siempre va a haber uno, no sé en su caso, que no es que no le va a llamar la atención, sino es que como que no lo determina mucho. No sé si me entiende la pregunta. Como que no le guste, por decirlo así. Mira, nunca he tenido esa experiencia de que este salmo No le cuadra. no me cuadra, no. Me han parecido porque son alabanzas que recita, son los salmos pues, que se recitan y no lo veo como que si, mira, no me gusta. Porque lo releo también en el contexto en el que fueron recitados. Entonces, Aquí hay una pregunta que se me acaba de ocurrir así de repente. Obviamente todas las religiones son distintas. sí, lo es. La evangélica, la budista, todas en general. Pero ¿usted considera que todas las iglesias van a un mismo Dios o diferentes dioses? A ver, la concepción de Dios varía según la fe que tú profesas. Hay personas que conciben que, para no entrar en detalle de decir un nombre específico, que incluso hay un Dios que me pide asesinar y asesinar. O hay un Dios que me pide sacrificar animales y cosas y lo hago. Yo sí creo que el fin a veces no es siempre el mismo. A veces hay personas que sacrifican su propia vida dañando a otras creyendo que eso es religión. Y yo siento que eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos seamos hermanos, que nos amemos, que nos respetemos, que reine sobre nosotros la paz. Pero hay concepciones religiosas que no. Hay muchas que sí tienen similitud, sobre todo las corrientes cristianas tienen esa similitud, pero hay otras donde la distancia es bastante minimal por la propia concepción que se tiene de Dios. Me hago pensar. Sí, Me hago pensar. Sí, porque hay gente que dice, no, que todas las religiones son distintas, pero todas es un mismo Dios. Y es. sí. Ahí cambia mucho la concepción de Dios en el que tú crees. Porque está el Dios de la iglesia evangélica, el Dios de la iglesia católica. Por eso te decía, quizás con el tema hay religiones cristianas. Dentro de las religiones cristianas tenemos católicos, tenemos evangélicos, tenemos pentecostales, tenemos adventistas, todos ellos que conforman precisamente su fe radicada en que reconocen en Jesús el enviado, el Mesías, el Dios verdadero. Compartimos muchas similitudes. En la forma no tanto, pero hay similitudes. Pero para otro,
religiones no conciben a ese Dios uno y trino. Para uno Jesús no es un Dios, es un profeta más, no se cree en el Espíritu Santo. Entonces, hay formas diversas de proceder. Ahora volviendo nuevamente a lo el sacerdote y la educación al mismo. Hay algo que a mí en lo personal me llama muchísimo la atención y es que dicen que el padre o el sacerdote no puede ni casarse ni tener hijos. ¿Por qué? Por opción, hay un texto bíblico que existen como tres tipos de formas como de seguir a Jesús. Alguien lo hace dedicando su vida por completo, renunciando precisamente para poder atender a la iglesia del Señor, el renunciar a la familia o al renunciar, no termina renunciando del todo, pero la idea de tener familia uno renuncia para poderse dedicar completamente a esto. O sea, porque para mí, en este caso, la misión son los muchachos. Pero si yo tengo una familia, mi misión es mi familia. Entonces, no puedo yo tener dos cosas que vayan a excluir otras, no. Porque si Dios me da una misión concreta, esta es tu misión. Entonces, tener a dos cosas puede ser como complejo. Entonces, desde esa percepción, lo que yo no lo veo nunca desde la renuncia, es que no puede tener esposa, es que no puede tener hijos, es que se cohíbe de, no, yo hago esta opción porque quiero amar más, amar sin atadura, amar a plenitud a lo que Dios me confía, dedicarme todas mis energías, mis pasiones, todo quiero dedicarlo a eso. A usted en lo personal, uno como ser humano, a veces sí hace falta eso de una relación, no sé si me explico. A usted a veces no le ha pegado eso de que pues, sí me gustaría tener una compañera que me guíe. Sí, esos son como las dimensiones naturales de nosotros, también las necesidades que uno como humano va presentando, pero no todo lo que uno brota se obtiene. O sea, hay cosas que incluso el casado desea que no pueda hacer, porque ya es casado, efectivamente. Pero en base a necesidades, eso siempre está. Y yo te digo, para esta vida que uno opta, el sentido de querer formar familia tiene que estar siempre. Porque si tú no lo tienes, difícilmente vas a poder ser padre de mucha gente huérfana, y no hablo de huérfano de padres, sino de la orfandad espiritual, también de faltas de padre. O sea, si tú no tienes en tu corazón todavía, aún en esta vida, el deseo de formar familia, difícilmente vas a tener esos brazos abiertos para las realidades que se te presentan como mujer, como hombre, como niño, sino precisamente de esa concepción de un padre que los acobija a todos. Entonces, ese sentimiento nunca se va, siempre está allí. Pero bueno, uno va haciendo el ejercicio de reconocer que Dios te ha dado también una familia muy amplia, que también amerita su cuidado, que amerita también tu amor. Una pregunta que yo me gustaría hacerle es que siempre hay un padre, o sea, siempre en las iglesias está la figura del hombre, del padre. Si, ¿por qué no está la de la mujer? O sea, ¿por qué una mujer, no es que no pueda, pero por qué no se ve a las mujeres dando una misa? Bueno, porque Jesucristo fue hombre. Es muy machista. Bueno, yo creo que la iglesia todavía sigue haciéndose esa pregunta. Sigue cuestionándose, sigue generando puntos de reflexión sobre el papel, por llamarlo así, que tiene la mujer en la vida eclesial. Y créeme que últimamente se han tomado muchas iniciativas que siempre favorece el liderazgo de la mujer en nuestra experiencia eclesial. Y eso ha roto muchísimas barreras que desde la tradición creíamos que esto es así porque es así, sino que ahora se está aperturando a las mujeres en los roles también que hay en la iglesia, en el Vaticano, responsables de tal cosa. Y esos son caminos que se están reflexionando. Sí, porque aquí, no tanto en la religión, sino en general, la mujer es importante. Totalmente.
por ejemplo, María, la madre de Dios. Claro. Y siempre, o sea, yo en lo personal siempre me he preguntado eso, ¿por qué una mujer no puede dar una misa? O ser cura o padre. Sí, claro. Repito, esas son cosas que se vienen reflexionando. Sabemos que Jesucristo, cuando escogió sus seguidores directos, eran todos hombres, los 12, y de ahí se fue compartiendo a través de la transmisión la fe, y hasta ahora se ha quedado así. Pues, o sea, la propia historia nos va diciendo que eran los discípulos del Señor, que hacían la presidencia de la Eucaristía, que era compartir el pan, que era compartir la fraternidad, y siempre estaba la cabeza. ¿No? Pero repito, son reflexiones que poco a poco se están gestando. Yo no sé si para la mujer hoy en día eso, la mujer creyente, representa como una meta que lograr. No sé si ahorita una mujer fiel de la iglesia, que va constantemente, que vive su fe, que es conocedora de la Sagrada Escritura, se genera internamente esa pregunta. No sé, porque puede ser que esa inquietud esté aclarada en la medida que ella va más indagando y se da cuenta de otras cosas. La dejo así en el aire. Quizás sí hay. Sí, yo no cierro la posibilidad de que haya algunas personas que se siguen cuestionando esta realidad, pero bueno, vamos reflexionando poco a poco. Si usted no hubiera sido padre, ¿qué le hubiera gustado hacer? Creador de contenido. Mira, siempre me gustó comunicar. Ok. Comunicación social. Sí, totalmente, comunicador social. Yo siento que hubiese estudiado eso. Si me hubiese quedado en mi pueblo, nunca lo hubiese hecho. Porque, o sea, en ese ambiente no dan comunicación social así como por ningún lado. Pero creo que esa sería como la carrera más afín que siempre me ha gustado, tema del derecho. En su momento quería ser militar también. Entonces, bueno, por eso te decía que era un montón de cosas que me gustaban y que difícil era optar por uno, pero esta decisión, esta opción de vida, era como que, ¿dónde estabas? Era lo que siempre había querido. Y la educación es lo mío, me gusta siempre. No sé si esta pregunta le incomoda, y si le incomoda, la puedo omitir completamente. ¿Al padre se le paga económicamente? ¿Quién? Bueno, o sea, no es como por decir que tenga un sueldo así. Ok, te cuento, yo en lo particular soy profesor, doy clases, y obviamente el ser profesor, como cualquier otro profesor, deviene un sueldo. Pues en mi caso, el sueldo que yo recibo por ser docente, y como vivo en una comunidad religiosa, lo damos a un administrador, y él, partiendo de nuestras necesidades, lo administra. Okay, en mi caso, por ser docente, tengo el sueldo como profesor, por horas también, como coordinador de pastoral de este colegio. Y por dar una misa, o sea, todos los domingos una misa, no. No es que existe una tarifa que tú no. Una hora que yo también No, porque hay gastos propios que genera la misma iglesia. Entonces, a veces los aportes que yo puedo dar no es que van directamente al cura, es que hay que pagar luz, es que hay que pagar agua, es que hay que pagar quien limpie, es que hay que pagarle a la persona que trae cosas, es que los velones que se acaban, es la vela que se termina, es que el sonido se te dañó, es que el ventilador dejó de funcionar, el aire ya no sirve, se dañó la cerradura. Muchas cosas que tú te pones a ver, o sea, ahí el dinero también en una iglesia debe ser administrado. Y en algunos casos hay personas laicas que son las que llevan la administración de la iglesia. Todo el año, en general, un año en general, tiene varios eventos o celebraciones, como se le dice acá en la iglesia, celebraciones, para no llamarlo eventos, sino celebraciones. Para usted, en lo personal, ¿cuál sería la más importante? Ay, qué difícil. Yo, antes de contar responder, yo diría que es la Semana Santa. Sí, totalmente, ahí se centra. Pero a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, la Natividad del Señor, o el tiempo de Adviento, el camino de preparación al nacimiento de Jesús. Eso, a mí me gusta celebrar eso. El propio Pentecostés, es una fiesta para mí hermosísima. Pero el corazón, sin duda, es la Semana Santa, sin duda. Es acercarnos más al misterio de Cristo. Para la gente que no sepa,
Explíquenos un poco, ustedes desde su punto de vista y desde su conocimiento, ¿en qué se basa la Semana Santa? Porque yo puedo saber, pero quizás hay gente que esté viendo y no sepa cómo Claro, se lleva. la Semana Santa es la experiencia que hace el cristiano de vivir en la Semana Santa el paso del Señor sobre la propia historia, pero la historia completa de la humanidad. Entonces, a través de esa experiencia nos acercamos, ya sea por un tema espiritual o de conocimiento, a la pasión, todo lo que hizo Jesús, lo que vivió, los milagros que hizo, a la muerte, que fue clavado en una cruz, pero también a la resurrección de Cristo, que es la síntesis cristiana del peregrino. Entonces la Semana Santa es acercarnos a vivir todo lo que vivió Cristo en su esplendor. Eso es como en resumen, pero hay otros más detalles. Esto se celebra a lo largo de 7 días. Bueno, Una semana. el trigo legalmente es jueves, viernes y sábado. El domingo ya es como el domingo, primer domingo de resurrección. Pero el corazón, jueves, viernes y sábado. O sea que aquí sacamos, bueno, el jueves sería la última cena. La última cena, institución de la Eucaristía, el mandamiento del amor, el lavatorio de los pies, Okay. el día del sacerdote, El viernes sería la crucifixión de Jesús. Jesús camino al Calvario. Hacemos el día cruz y esas cosas. y el sábado El es sábado de gloria, el sábado cuando Cristo la piedra removida y él resucitó pues. y el domingo sería el primer domingo de la resurrección. Ya empieza exacto porque empieza a aparecérsele a la gente. Y las primeras que se le apareció, ¿saben quién fueron mujeres? Por eso es que estoy preguntando, que la mujer es importante. Ya comentamos que su santo voto es el rumbo. Sí, ¿Qué anécdota o qué experiencia, ya sea graciosa, aprendizaje, miedo, anyway, tenga usted con Don Bosco? Una experiencia que usted diga, bueno, esta la repito y la cuento y la sigo diciendo y no me canso de decirlo. con Don Bosco. Bueno, primero, si hay relatos que me marcan cuando leí entre Don Bosco, fue su relación bonita con Luis Comolo, que era su amigo, su compañero de seminario. Y claro, Luis muere a muy temprana edad, pero ellos desde esa amistad hicieron un pacto. Un pacto que Don Bosco escribe, no lo hagan, le dice a sus hijos, no hagan este pacto. Yo se los cuento, pero ni se los ocurre hacerlo. Ellos una vez, estando hablando, hicieron el pacto de que cuando muriera alguno de los dos, uno, el que muera primero, le debía avisar al otro si se había salvado o no se había salvado. Una locura. Muere Luis Comolo y bueno, cuenta la historia que Don Bosco estaba en una habitación y empieza a escuchar ruidos, todo se empieza a mover como un temblor y una voz que decía que la sociedad de Luis Comolo, según el pacto que había hecho, decía, Bosco me salvé. Esa puede ser una tontería, pero al leerla, a mí me dio como un terror. Yo decía, primero decía, ¿cómo se le ocurre hacer esto? De verdad. Y esa anécdota, me gusta mucho decirla de cómo también las amistades pueden ser trascendentales. Las amistades no siempre son aquí de este momento, es incluso trascendentales, que te impulsan no solamente a ser mejor, sino a encontrarte con el mejor. Entonces eso para mí es bonito. Y hay una característica para nosotros salesianos que es el tema de la amistad. Y eso en nuestros ambientes debe ser una categoría que se explicite constantemente, el sentido de la amistad. Y que yo debo sentirme también amigo de los muchachos. Y que los muchachos deben ser amigos. Actualmente en el presente, en la realidad actual, hay gente, por decirlo así, no inmadura, pero sí consciente o como un punto, no. Tiene una palabra, se me fue la palabra. Que ve, para nadie un reto que ahorita estamos en el siglo XXI. Ya actualmente se ve de todo, de chamas pequeñas embarazadas hasta hombres que van, su género se avanza
Por su gusto se va a hacer con otro hombre, o sea, lo que llamamos gay. ¿Usted piensa que Dios lo acepta a ellos tal cual es como somos, en general? Sí, mira, primero que yo no tengo como el martillo para juzgar la vida y las decisiones y los sentimientos de la persona. Yo sí creo que en medio de eso la persona debe sentirse amada por Dios. Indistintamente yo siento que hay cosas que son de la persona con Dios y que Dios no pone barreras para amar. Dios ama al pecador, lo ama profundamente. Dios aborrece al pecado, pero al pecador, a la persona, a lo que tú eres, a tu dignidad, Dios te la da, Dios te abraza. Más allá de los prejuicios que puedan generar las cosas. Por eso te digo, Dios ama al pecador, a la persona, pero aborrece al pecado, a lo que se puede hacer. Oye, sí, porque ignorancia, gente ignorante, que dice eso, no, que tú por ser gay o tú por cometer este error ya Dios no te va a creer. Y es como que, Imagínate que yo diga no, que Dios no te quiere, porque yo tengo la capacidad de decir que voy a encapsular al querer de Dios. Imagínate, Dios es mucho más que incluso lo que yo puedo decir de Él. y hay gente que sí lo hace, o sea, Sí, que sí totalmente. te tira el comentario y pega, y duele bastante. Usted dijo que es profesor, Sí, ¿cómo le va como profesor? yo lo disfruto mucho. Yo no sé si mis estudiantes lo disfrutan, pero yo lo disfruto mucho. O sea, a mí me apasiona mucho educar. ¿Qué materia anda? El detalle. Yo doy aquí en el colegio religión, porque es parte también de la asignatura por ser un colegio de principios religiosos. A los muchachos se le da, bueno, educación en valores, creo que es el término mejor asociado. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos con ellos, eso es lo que les doy. ¿Usted es el profesor buena onda o el que cae mal o el que...? Porque siempre hay uno que Sí, yo me considero en mi persona general, soy el que al principio cae mal. Hay gente que se queda eternamente con eso. O me considero así, el que al principio cae mal, el que tiene su cara así, que me mira feo, que tal. Pero después siento que soy el que va a estar ahí siempre, el que si tú lo buscas te va a escuchar, el que puede compartir también con él un helado, un partido de básquet, de voleibol, el que puede echar broma contigo, pero también es el mismo que te puede ir, que te está confesando, o el que está celebrando contigo la Eucaristía, el que te invita a comer una barquilla, pero también te exige porque hiciste tal cosas malas. O sea, esa dimensión. Al principio, repito, como que me cae mal, y todo el mundo me lo dice, usted no caía mal. Usted tiene la cara así, que mira feo, bueno, tal. Pero después, el cariño de lo que uno va transmitiendo se va dando. Entonces, para algunos, según lo que van presentando, soy de buena onda. Para en otras circunstancias me toca ser Hermano. sí. ¿Y usted cómo vio este año escolar con los estudiantes? Mira, grandioso. Para mí fue una experiencia bonita porque tuve los 4 años estudiando teología y no había estado otra vez en el ritmo escolar. Encontrarme con eso me hizo como actualizarme, que la pedagogía tiene que ser actualizada, tiene que partir también de necesidades, que tiene que responder a realidades puntuales, y me hizo a mí como actualizarme. Lo disfruté a plenitud. Siempre cada vez que termina el año escolar digo, bueno, si hago, porque nunca he durado más de 2 años en un lugar, entonces digo, bueno, el año que viene quizás haga lo mismo, pero cambie tal cosa, proponga tal cosa, ya me conozco la dinámica del colegio, ya puedo hacer tal cosa. Pero en teoría, en resumen, un año que disfruté muchísimo. Hay jóvenes que ven al padre, o el que va a la iglesia, como la persona seria, el serio, el que no rumbea, el que no sale de fiesta. ¿Usted cómo es en ese aspecto? O sea, usted, me imagino que rumbea. ¿Usted, joven, cuánto tiene? Sí, 32. Oye, pensé que tenía menos. Gracias, gracias. Yo le calculé 28. Muy bien, muy bien. Mira, a ver, a mí me gusta armar el bochinche. Ok. Rumbero, no sé si sea el término que más me identifique,
porque siento que ahora manejan el tema de rumba, de ir a tal lugar y tomar, o sea, no es del todo mi estilo. A mí me encanta poner música, o sea, hacer el ambiente, eso me gusta mucho. Y o sea, tú me pones una corneta con internet y yo te prendo lo que tú quieras hacer, de verdad. Eso me gusta mucho. Yo creo que fui DJ en otra circunstancia de mi vida. Y lo disfruto sanamente, disfruto el conocer lugares, disfruto el celebrar la vida de personas a través de cumpleaños, disfruto el contemplar el cielo, el atardecer, disfruto muchísimo la música. Entonces, no sé si decir que es romero, pero me gusta la alegría. Yo siempre he dicho y siempre me lo he inculcado a mí, que no necesariamente para pasarla bien tienes que estar borracho, como uno dice. Correcto, totalmente. Porque a veces el ron o la bebida alcohólica daña en el momento y el momento se vuelve hipermente incómodo, como también hay personas que saben llevar el alcohol, pero igualito no sé si me explico, o sea, el alcohol daña en ese aspecto en general. ¿Qué opinan ustedes de eso? Pero yo sí creo que las personas tienen que aprender a controlarse y no ser esclavos de sus placeres y de sus... O sea, es tener la capacidad de saber ubicar tus límites, de saber decir hasta aquí puedo llegar, hasta aquí no. Porque la idea es que tú celebres la fiesta, no que la fiesta te celebre a ti. Entonces, si la persona lo hace, bien, pero que eso no te controle a ti, sino que tú controles lo que estás haciendo. Eso es como detalle. No le veo tanto problema. ¿Qué tipo de música escuchas? Ay, Dios mío. Reggaetón. Yo escucho de todo. En usted diga un género así o una canción que usted diga, me encanta esta canción. No la cante por completo. Siempre me gustó la electrónica, la música electrónica siempre me gustó. Primero porque no te recuerda a nadie, no es una letra que vas a dedicar porque no tiene letra, es como un momento tú, es como que pasé la cuestión. Entonces la electrónica me parece una música espectacular, el techno, en ese momento la changa, escucho alguno que otro reggaetón, no. Escucho vallenato, me encantan las músicas de los 80, de los 70, Michael Jackson. todo Michael Jackson, también aquí en los merengues de los 80, Viviana, los melódicos, Pillo Caracaboy, eso me gusta muchísimo. Me gusta la música ahorita, mi cantante favorita, así de alternativa ahorita es Aitana, que tiene una letra espectacular. La conocí porque me veía Operación Triunfo cuando yo era participante y de ahí logré como un cliché, pero escucho de todo, romántica, salsa, de todo. Y películas, ¿usted ve películas? Sí, ¿no? sí. ¿Le gusta bastante el cine o no? Me gusta muchísimo el cine, me gusta mucho, pero siento que voy poco. Okay. Me gusta muchísimo el cine. No soy fan de ver muchas series, porque no sé, siento que no me da tiempo, aunque ahorita estoy, bueno, de hace como 15 años, con el vicio del desafío. Okay. Es un programa colombiano de competencia, eso me gusta mucho. Y bueno, hay muchas series que algunas me he visto, como La Casa de Papel, la saga de Maze Runner, películas que han marcado mi vida, mi infancia, Voces Inocentes, tantas cosas. Harry Potter. Harry Potter, claro que sí. ¿Usted no le gustan los superhéroes? ¿Cómo sabes? ¿No le gustan? O sea, no me considero fan. Ok. Tú me invitas a una película, la voy a ver. Pero no es que, ¡wow! ¡Super fan! No. No, lo saqué porque dependiendo del tipo de película que usted haya mencionado, Ajá. es qué tipo de película le gusta a usted y cuál es. Sí. Por eso fue que saqué en usted. No me gusta. Yo no por mi parte soy fanático de los Marvel, DC, no. DC no, Marvel. No, Marvel. Puro Marvel. América, Iron Man. Okay. Y yo sé que decía, ok, su género más dentro de comedia. Comedia, y me gustan también las tramas de vida, de hechos de la vida real, Bibliografía. todo ese tipo de documentales, eso me impacta mucho.
Ya para ir cerrando poco a poco. Metas para este año, no, de lo que queda de año. Mira, meta para este año, recuperar el centro juvenil. Ese centro que ha recibido por mucho tiempo a jóvenes, donde se ha servido a tanta gente, donde ha ayudado a muchas otras. En este momento necesita el apoyo humano, ayuda, recuperar los espacios, paredes, un montón de cosas. Y yo creo que eso es una meta que tengo así como aferrada a la oración, porque es también buscar recursos por otros lados para poder recuperar, y que eso vuelve a ser realmente el centro juvenil. Ahorita usted me comentó en la cámara que se viene de los planes vacacionales. Planes vacacionales, claro que sí, en el mes de agosto. ¿Cómo se va? O sea, yo ya sé, pero Claro. para la gente que no sepa. Bueno, nosotros le llamamos OVAs, oratorios en vacaciones, es lo que antiguamente se llamaba planes vacacionales, y en esta oportunidad nuestra población a atender son los niños desde 5 años hasta 17 años. Entonces, durante el mes de agosto tenemos 3 semanas. La primera semana dedicada a los más chiquiticos, los niños de 5, 6, 7 años. La segunda semana a los jóvenes de 13 a 17 años, y la tercera semana para los niños de 7 a 12 años. Entonces es una experiencia donde reciben talleres, formación, hay momentos de juego, momentos de oración y una experiencia de crecimiento humano cristiano para niños, adolescentes y jóvenes. Que por cierto, gracias por la invitación, porque usted me dijo que fuera a grabar, porque Sí, algún día para que le muestres a todas las personas que te siguen y que ven tu contenido, porque sí creo que a veces no se hace tanto ruido a las cosas buenas que se hacen. Y qué bonito saber que en Puerto La Cruz existe un espacio que ayuda a la formación de niños, adolescentes y jóvenes en su crecimiento espiritual, pero también personal. ahora ya para cerrar ya de una vez, un consejo que le daría a la juventud, a las personas que se sientan así solas, así. Sí, ok. Sí, entendió. Sí, sí. Bueno, primero la juventud, no me gusta cuando se crean clichés de que somos generación cristal, que somos débiles. Y digo, uno en la vida tiene que saber para qué vive. Y lo importante es que siempre seamos conscientes de que no lo sabemos todas y que constantemente vamos a necesitar de otras cosas. Por lo tanto, como jóvenes no podemos quedarnos con lo que ya sabemos. Tenemos que generar nuestro espíritu de investigación, de proponernos cosas grandes, de no tenerle tanto miedo al que dirán, de convencernos cada vez nosotros mismos. O sea, es como nosotros ser nuestra autoayuda, de saber que somos capaces, que somos inteligentes, que podemos salir adelante, y sobre todo que podemos, en este caso, ser jóvenes que puedan sacar adelante la nación donde les toque desenvolverse. Y a las personas que se sientan solas, según sea la situación en la que viven, lo importante siempre es buscar ayuda. Sin darnos cuenta, hay personas que han vivido lo que tú estás viviendo, incluso con más intensidad, y el escucharlo, el saber que hay otras personas que te acompañan desde lo que ellos les tocó enfrentar, puede ser para ti como la herramienta que te ayuda a sacar en la situación en la que estás. Entonces, conversa de tus cosas, no te quedes callado, habla de tus sentimientos, habla de tus proyectos, porque siempre soy consciente de que las cosas cuando se comparten se multiplican. Cuando son cosas buenas, y cuando son cosas malas se le resta un poquito la carne. Entonces no te encierres en tu perspectiva, en tu situación, en tu dolor, sino que trata de compartirlo para que puedas buscar la ayuda necesaria para sanar lo que estás viviendo. Padre del Cielo, muchísimas gracias nuevamente A ti, campeón. por la invitación. ¿Redes sociales tienes? Sí tengo redes sociales, claro que sí. Hasta TikTok tengo. Oye. No sé cuántos seguidores. Bueno, pero mi Instagram creo que es el que más uso. @LisDanielMT. Por ahí me pueden ubicar cualquier cosa o escribir un mensajito si desean. Padre, una pregunta, ¿usted hace flexión? En estos momentos no hago flexión. Ok. Yo no. Eso cuando era más flaco que practicaba algún deporte por allá, pero ahorita no doy ni una. Ya veo que tú sí, ya vamos por las 200, ¿no? 212 hoy. En nombre de Dios, te animo. Amén, amén.
Padre, en serio, muchísimas gracias. Agradecido. Y pues, gente, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse, compartan, comenten. La red del padre y las mías estarán acá abajo en la descripción. Muy bien. Y activen la campanita, ¿no? Activar eso. Sin más nada, gente, nos vemos en un próximo video. Bye. Ya les bendiga.